Hay rincones de esta ciudad donde se siente que el poder y la historia se mezclan en cada paso. Los rascacielos, el corazón financiero y calles que parecen llevarte a otra época. Aquí sentirás una vibra diferente de Nueva York. Y sí, iniciamos nuestra segunda parte recorriendo los lugares más interesantes y más impresionantes de Nueva York. Acompáñenme hoy a conocer el Bajo Manhattan, el distrito financiero y algunos lugares interesantes de esta parte de Nueva York. Pero antes no olvides suscribirte para más aventuras. Bienvenidos a este nuevo recorrido. Justo atrás mío se encuentra Fearless Girl o la niña sin miedo, una escultura hecha en el 2017 que simboliza el empoderamiento femenino y la lucha de la mujer en el ámbito económico. Uno de los monumentos más importantes aquí en Wall Street. Tenemos que llegar temprano para encontrar pocas personas y podernos tomar esta tan famosa fotografía. Bueno, en el distrito financiero de Nueva York encontramos justo al frente de la niña la bolsa de valores, uno de los lugares más importantes para todas las divisas y todos los negocios bursátiles del mundo. Un lugar sin duda que tenemos que conocer cuando estemos aquí en la ciudad de Nueva York. En cada calle, en cada esquina, hay edificios muy clásicos que llaman la atención, que definitivamente hace que volteemos a mirar hacia el cielo. Bueno, y acá vamos con nuestro compañero Peter Saca y hoy le voy a hacer la misma pregunta porque creo que hoy también está impresionado igual que yo. ¿Siente que hoy estamos mirando más hacia arriba? Hola Clay, pues te quiero comentar que como estamos empezando el día de hoy, pues todavía estamos tranquilos el tema del cuello, pero yo creo que en el transcurso de las horas todo va a cambiar, porque como tú lo acabas de comentar, aquí la cuestión son los rascacielos con una altura de 80, 100 hasta 250 metros que nos vamos a encontrar el día de hoy. Listo, nos vamos para el Toro. Bueno, hemos llegado al Toro y tenemos que hacer esta fila larga para podernos tomar la famosa foto donde se dice que al tocarle las bolas al toro nos va a dar suerte en los negocios. Entonces vamos a intentarlo y vamos a hacer esta famosa foto. Esta es la fila y allá está el toro. Recuerden llegar temprano, entre más temprano lleguemos, mucho más corta será la fila que tenemos que hacer para podernos tomar esta foto. Y este es el toro de Wall Street, representa la fuerza del mercado norteamericano en todos los negocios y en todo el sector financiero del mundo. Uno de los lugares más fotografiados y más interesantes del Bajo Manhattan. Vamos a continuar con este recorrido, vamos a seguir conociendo esta parte de Nueva York y mostrándoles muchos más lugares interesantes. Esta es la Trinity Church, una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Nueva York, del Bajo Manhattan, construida en 1692 y terminada en 1846. Fue uno de los edificios más altos durante muchos años antes del inicio de la construcción de los rascacielos. Adentro de la Trinity Shore vamos a conocer un poco de lo que es la estructura, de lo que es la arquitectura en la parte de adentro de la iglesia. Esta fue construida con un estilo neogótico y pues como les decía fue una de las primeras iglesias de Nueva York, del Bajo Manhattan, y una de las más importantes porque en este cementerio también se encuentra enterrado Alexander Hamilton. Es uno de los cementerios más antiguos y también se cuentan leyendas. Muchos de los neoyorquinos
Dicen que en este lugar en las noches se pueden ver fantasmas de épocas pasadas, de todas las personas que tuvieron que ver algo con esta parte de Manhattan. Estamos caminando a través del cementerio, ya encontramos la famosa tumba de Alexander Hamilton. Alexander Hamilton fue el primer secretario de Tesoro después del grito de independencia liderado por George Washington. Acá se encuentran los restos de este personaje que fue tan importante en los primeros años de Estados Unidos como nación libre. Aquí está la tumba de la esposa de Alexander Hamilton y justo atrás mío se encuentra la tumba de Robert Fulton, un importante artista e ingeniero conocido por haber creado el primer buque comercial a vapor. Esta hermosa calle fue fundada en 1658 y aún se siente toda esa vibra clásica en cada uno de sus edificios, en sus calles adoquinadas y en cada uno de los restaurantes que le da esa elegancia y ese toque clásico a este lugar. Algo de lo más interesante de esta calle es esta arquitectura, todo lo que vemos, las típicas escaleras de emergencia de Nueva York y todos los edificios que hacen parte de esta zona. Algo que me gusta mucho de este lugar es que a pesar de que está lleno de rascacielos, esta zona se conserva aún con esas casas pequeñas, esas casas no tan altas que se construyeron a inicios del siglo XVII. Se dice que esta zona también cuenta con hartas leyendas urbanas. Todos los neoyorquinos de esta zona hablan de fantasmas que se ven a lo largo de la noche, en altas horas de la madrugada, pasando por acá. Personas que no están vestidas como de esta época y que desaparecen en medio de la nada. Y justo al final de la Stone Street llegamos a la Francis Tavern, fundada en 1762, uno de los lugares donde se dice que George Washington vino a reunirse con su ejército y darle la despedida justo antes de iniciar su recorrido a la batalla de independencia. Es un museo y a la vez una taberna donde podemos conocer parte de lo que sucedió aquí adentro en la cena de George Washington y un lugar imperdible para los fanáticos de la historia. Y estamos en el Sky 55, uno de esos lugares escondidos acá en el Bajo Manhattan, un lugar donde podemos venir a tomarnos un descanso y es un mirador donde podemos ver las mejores vistas de Brooklyn. Vamos a conocer este lugar porque es bien interesante y vale la pena visitarlo. Para llegar aquí hay que subir estas escaleras y encontramos ya directamente la entrada a este lugar. Como podemos ver, está lleno de naturaleza, tiene jardines llenos de flores, árboles. En esta terraza, este lugar es impresionante, es muy bonito. El día de hoy son las 11 de la mañana y este lugar todavía no está lleno. Más tarde esto va a estar totalmente lleno de personas porque es un lugar donde todo el mundo se reúne a tomarse fotos. A todos los lugares que hemos visitado hoy hemos llegado en un buen momento. Estamos caminando más o menos desde las 9 de la mañana. Es un buen horario para poder disfrutar de las atracciones sin hacer tanta fila y de podernos tomar varias fotos sin necesidad de esperar o de tener más personas alrededor. Y aquí está la vista de Brooklyn. Ahora nos encontramos en el Battery Park, uno de los lugares más importantes por la cantidad de historia que encontramos acá. Este importante parque también cuenta con un mercado informal donde podemos encontrar desde gorras y recuerdos de la ciudad de Nueva York. A lo largo de este paseo también podemos encontrar comida y los famosos tiquetes a la Estatua de la Libertad. Estamos en el Castillo Clinton, construido en 1818, un lugar importante de defensa para los holandeses cuando esta ciudad se llamaba Nueva Ámsterdam. Desde 1824 hasta 1854 fue uno de los lugares más importantes para todo el arte. Fue uno de los escenarios más grandes para el teatro, la música clásica. De 1855 a 1890 este castillo fue muy importante porque recibió a miles y miles de inmigrantes que entraron a la ciudad de Nueva York. Era aquí el punto donde todos los barcos llegaban, dejaban a todos los inmigrantes que desde esa época buscaban el tan famoso sueño americano. Aquí inició el sueño de muchas personas que venían de Europa. Tiempo después, la entrada de los inmigrantes ya se hizo directamente en la Ellis Island. Para los que no han visto el video del Liberty State Park, acá arriba les dejo el link para que conozcan también este lugar que hace parte de la historia de los inmigrantes que llegaron a Nueva York a inicios del siglo XIX.
y llegamos al ferry de Staten Island, el ferry que podemos tomar totalmente gratis para ver un poco más de cerca la Estatua de la Libertad. Ya nos vemos. Recuerden siempre tomar hacia la derecha el ferry para poder estar justo del lado donde vamos a poder ver la Estatua de la Libertad, y si es posible tomar el segundo piso del ferry. Aquí tenemos las mejores vistas de la Estatua de la Libertad. Adicional que podemos ver todo el distrito financiero de Nueva York desde este ferry. El trayecto dura más o menos 1 hora, media de ida y media de vuelta. Sin duda alguna, algo que también tenemos que hacer mientras estemos en esta zona de Nueva York. Finalizamos el video del día de hoy, nos cogió un poco la lluvia, gracias por recorrer con nosotros el Bajo Manhattan. Nos vemos en la siguiente, que tengan una muy buena tarde y recuerden seguir a Arley en sus plataformas, es decir, en sus redes sociales. Saludos. Y Peter Saca también, redes sociales acá abajo. Hasta una siguiente aventura. Bye bye todo el mundo.